Muy buenos días. Promover el desarrollo del conocimiento en temas de economía y negocios es la principal característica y misión de la revista Contacto Económico. Es así que en esta ocasión tenemos como invitado al licenciado Heriberto Zinaga, gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente, quien nos dará un diagnóstico de la situación económica actual, pero lo más importante, una ligera evaluación sobre las recientes medidas dictadas por el gobierno. Bienvenido, licenciado Zinaga. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Harold, y mucho gusto de estar en la entrevista. Las principales cuentas que en este momento presionan a los empresarios son los sueldos y salarios. También, digamos, vienen a ser los impuestos y los créditos con la banca. ¿Cree que las medidas dictadas por el gobierno son suficientes? Mira, en la medida en que se apliquen rápidamente, porque esto es una emergencia, y ahí uno hace un poco de recuento de las dificultades y los problemas que están atravesando todas las unidades, podemos llamarle las empresas de todos los tamaños, sea unipersonal o sean sociedades anónimas, en sus respectivos sectores y actividades están soportando una situación muy complicada, porque estábamos acostumbrados a ver 2015, 2008, 2002, crisis económicas internacionales, ¿no? Que traspasan continentes y todo y golpean en cierta magnitud a unas economías más que a otras. Bueno, pero esto, como es paralización total, entonces te empieza a golpear a los dos lados, te empieza a golpear a la oferta y te empieza a golpear a la demanda, ¿no? Porque se paraliza la actividad por ejemplo, en nuestro país el 63% de los empleos son del área informal. Recientemente en un estudio que hicieron organismos internacionales, están los datos, junto con el Ministerio de Agricultura, y demuestra eso el estudio, que son datos de organismos internacionales. Y ahí, por ejemplo, quiere decir que esos no son empleados formales, para irnos un poco analizando el tema de la demanda, y esa gente está paralizada con sus actividades en el país, en promedio 2 meses. En algunas regiones va para 3 meses y va a continuar todavía. Entonces es muy fuerte el impacto. Si uno coloca 3 meses sin movimiento, significa que posiblemente las actividades retornen y se muevan un 75% de lo que se movían normalmente. Pero además, cuando se retorne, recordemos que no va a ser el mismo nivel de la oferta ni de la demanda que teníamos antes. ¿Por qué razón? Porque el tiempo de la cuarentena ha hecho que se dejen de consumir muchos productos por diversas razones. Por facilidad de acceder, de no buscar, digamos, específicamente un producto determinado, sino consumir o acceder a los productos que estaban al alcance más cerca, por la restricción del movimiento, ¿no? Por el peligro de contagiarse, y a esto se suma que ha venido golpeando y haciéndose cada vez más fuerte el tema económico. Ese 63% de pymes, de empresas, no de pymes, sino de empleos informales en el país, se han paralizado totalmente y se les ha ido gastando los pocos recursos que tenían en el tiempo. La primera etapa es hasta cuando terminamos la cuarentena, está paralizado más del 70%, 80% de la actividad. Después, cuando se normalice o la actividad, que todavía es la incertidumbre que cuántos meses más nos quedan, las actividades no van a ser igual que la anterior, que cuando estábamos a principio de año. Entonces, el efecto continúa prácticamente en nuestro país por todo el año. Veremos cómo se comporta el inicio de 2021, pero la demanda va a quedar golpeada. Si yo solamente apunto a fortalecer la oferta, a mí las medidas nos parecen muy acertadas, todas las medidas de cómo generar empleo temporales, porque obviamente que hay cualquier cantidad de gente desempleada que está quedando y todavía se va a sumar, porque siguen cerrando las empresas pequeñas, medianas, menos las grandes tal vez en nuestro medio, pero esas pequeñas, cualquier cantidad, unidades productivas en todos los sectores, y la demanda va a seguir golpeada y va a ser difícil de levantar. Eso es lo difícil de levantar. Entonces, la línea que nos parece que están acertadas las medidas es fortalecer la oferta y la demanda. Y ahí, por ejemplo, algunas líneas que se ven en el tema de reactivación, hay bastantes recursos para reprogramar deuda, y ahí nosotros, por ejemplo, íbamos queriendo hacer algunas propuestas que básicamente van en la línea de
de lo que se ve, porque son propuestas que han ido algunos sectores lanzando, que han ido haciendo propuestas, son más tecnificados que nosotros. Por la vía legal o ilegal va a haber producto y eso puede ser muy riesgoso. Siempre hemos tenido el problema de contrabando, pero recurrente, a veces más, a veces menos, pero en este momento es grave, porque va a ser más grave, porque los países están de lejos con su moneda más devaluada que la nuestra, están en crisis igual que nosotros, pero la diferencia es, por ejemplo, que Brasil tiene una estructura productiva de lejos más fuerte que la de nosotros. ¿Por qué es más fuerte, más sofisticada? Porque tienen varias de sus cadenas productivas integradas. Ellos producen los insumos, la tecnología, el conocimiento y todo, ¿no? En cambio, nosotros, para la mayoría de nuestras actividades, tenemos que importar la tecnología. Entonces, ahí nos sacan una ventaja enorme. Aparte de su tema cambiario, que también le está siguiendo el ritmo a la Argentina, porque ellos tienen que compensarse, ¿no? Para equilibrar su comercio. Así que resumiendo, el tema no termina cuando se termine la cuarentena o cuando ya se haya ido la pandemia, que tampoco sabemos cuándo. El problema para nosotros va a continuar en detrimento. Ahora, por eso es que las medidas son importantes que se apliquen ya. ¿Para qué? En el caso de la oferta, las empresas, sean de cualquier tamaño, tengan algún alivio. Por ejemplo, ahí, una reprogramación, no sé si es total, pero de la mayoría, porque seguramente hay empresas que podrán pagar sus créditos, una reprogramación, ampliar los créditos un año más de plazo. Eso les daría más seguridad a las empresas y probablemente algunas ya, si están pensando cerrar o ya están con problemas, les alivia un poco porque les daría más holgura para poder moverse, seguir produciendo. Hay algo que no me quedó claro sobre esta cuestión cuando habló de la reprogramación de créditos. Usted decía que se reprograme para un año después. A ver, esa partecita es, por ejemplo, yo no la entiendo bien, si es estos meses que pasaron que pasen al finalizar o un año después, o es todo un año de lo que yo tengo que pagar mi crédito que pasen, que se reprogramen para el final. Lo del periodo de las cuarentenas y todo eso ya está regulado. La otra es ir a reprogramar, especialmente en aquellos sectores que están sin actividad o con menos de la mitad de su actividad. Hay unos pocos sectores que están trabajando, más del 80% no hay mucho, pero la mayoría no está trabajando, están trabajando al 20, al 30%. Creo que el transporte, por ejemplo, trabaja al 20% o al 30%, el transporte pesado. El transporte urbano no ha trabajado nada, por lo menos en nuestra ciudad ya va desde que empezó la cuarentena. Entonces, la idea es, una medida podría ser, todos los créditos se reprograman a un año, salvo el prestatario que quiera cancelar en el plazo que está previsto. Si tenía un crédito que ya se vence, que termina en 3 años, tiene la opción de reprogramar las cuotas a 4 años, ¿no? Entonces, eso les daría más recursos de repente a la misma empresa, al mismo emprendedor, a las unidades, para que puedan utilizar como capital operativo o tal vez fortalecerse su negocio, su actividad, su empresa. Esa es la idea. Porque en otros periodos, ¿por qué va esta propuesta? En otros periodos hemos tenido crisis menos que esta y ha terminado la banca con gran cantidad de inmuebles, ¿no? Y eso no es bueno para nadie, ¿no? Porque llega un momento en que la gente no puede pagar y la banca termina quedándose bienes inmuebles. Y eso no es saludable, porque si se va quedando con bienes inmuebles es porque no hay nadie que quiera comprar o adjudicarse un bien inmueble. Y la banca termina con activos, pero sin liquidez, ¿no? Y las empresas quebradas, los emprendedores quebrados. Entonces eso como que paraliza, como que desacelera el ritmo económico y ahí el ritmo de las inversiones. Quiere decir que lo que se está haciendo, lo que el gobierno está haciendo, dictando estas medidas, está bien. Peor es no hacer nada, como se dice. Pero esto tiene que ir ajustándose gradualmente, ¿verdad? En primera instancia, lo que hay que hacer es que eso se haga efectivo de inmediato. Todas las líneas de crédito, el plan de empleo, todas las medidas que se están anunciando tienen que entrar de inmediato para evitar que la caída tanto de la oferta como de la demanda sean mayores. Entrar, por ejemplo, con las obras para que haya las fuentes de empleo, eso que se anuncia, esas obras, ¿no?, que se van a empezar a construir, que se van a hacer esos proyectos. Ahí se menciona casi 1.700 millones de dólares para crédito, para financiamiento. Eso tiene que entrar de inmediato. Se habla de posible ajuste a los impuestos, ya se lo tiene que hacer. Por ejemplo, hacía yo un pequeño resumen acá, Harold, cómo sostener la oferta, diferimiento del pago de créditos hasta 3 meses después de salir de la última etapa del COVID. Entendemos que se está haciendo, no en esta medida, pero se lo está haciendo, es acertado. Diferimiento del pago mientras las actividades estén paralizadas. Obviamente todas las actividades han estado paralizadas, algunas parcialmente, ¿no? Eso se puede diferenciar.
financiar fácilmente, y lo que decíamos, la reprogramación de la cartera bancaria de inmediato. Y ya no más capital operativo. La línea de capital operativo tiene que salir rápido porque las empresas se están descapitalizando en todas las actividades. Podemos empezar a enumerar, separando o destacando que hay sectores que están moviéndose, pero con un gran esfuerzo. Para ningún sector la actividad es normal en este momento. Unos estarán trabajando, otros estarán paralizados totalmente. Así los que están trabajando parcialmente igual están soportando costos más elevados por la complejidad que significa movilizarse, y entonces todos necesitan, y aquí la reprogramación por un lado y por otro lado el capital operativo, porque no todos trabajan con la banca, con crédito de la banca. Hay gente de gran cantidad, especialmente los cuentapropistas, gente así que tiene su propio capital y hoy se ha descapitalizado. Se ha descapitalizado o por pérdidas o porque tuvo que cerrar la empresa y no trabajó más, se terminó consumiendo el capital. Entonces, esas medidas, por ejemplo, que en la mayoría de los casos están en las propuestas, la efectividad va a depender de la rapidez con que se aplique. Después, el segundo paso, cómo dinamizar la oferta, habría que aplicar medidas más fuertes, que también están en el primer caso, que es la línea de inversión, decíamos 1.700 millones de dólares, y hay fondos especiales por sectores, fondos de garantía, una serie de componentes que le ponen que parecen muy bien. Pero hay medidas complementarias, por ejemplo, facilitar la importación de maquinaria e insumos que decíamos para fortalecer la producción nacional. Se va a venir el contrabando, ¿no? O sea, varias son las razones que esto es muy importante, el tema de facilitar la importación, y eso es bajando aranceles cero, que la mayoría de los productos lo tienen, sí, pero el tema de impuestos es importante para que sea una verdadera motivación. Y, por ejemplo, decíamos también cero impuestos por 2 años a los nuevos emprendimientos, para que motivemos que la gente se anime. Hay gran cantidad de gente que está quedando desempleada y necesita hacer un emprendimiento nuevo. Por ejemplo, dar algunos incentivos para gente que va a posesionar algunas marcas de cualquier producto nacional, eso es muy importante. Y el último, ya que debería ser trabajado desde ahora, pero no es fácil, un tema que genera gran cantidad de costos, tanto para el sector público y el sector privado, es la tramitología, ¿no? Para todo el emprendedurismo que hay. Y eso debería llevar a la modernización de la máxima expresión, que debería ser trámites digitalizados, violentos. Ahorraría cantidad de recursos al mismo gobierno, a los gobiernos, sean nacionales, departamental o municipal, y va a ahorrar trabajo porque esa tramitología genera complicaciones bastante a los emprendedores, a las empresas, a los negocios, a todo el mundo, y este es un factor que también facilitaría mucho a bajar costos y a motivar a la gente. Después, en el tema de la demanda, ya nos adelantamos hace un momento que de todos los países vecinos, poco a poco se va queriendo sumar Paraguay. Antes de donde nos ingresaba productos era Brasil, Argentina, Chile y Perú, pero también Paraguay, y también van a llegar productos desde China, de todas partes del mundo. Pero más que todo, en productos básicos y en sectores estratégicos para nosotros, Brasil, Argentina y Perú son muy fuertes, ¿no? Y como decíamos, están devaluando su moneda, y ya hay que tener una estrategia para el día que se aperturen las fronteras, en base a las reglas que tenemos con los acuerdos comerciales y todo eso, empezar con medidas arancelarias en algunos casos, cuando las importaciones son legales, y en el otro caso tener los mecanismos de contener, porque eso va a ser muy fuerte. No hay forma de que no ocurra una arremetida en este sentido de cantidades de todo tipo de productos, sean productos básicos, manufacturados y de todo de ingreso. Está bien la creación de los empleos, pero estos empleos para el corto plazo está excelente, y después hay que motivar a las inversiones privadas para que poco a poco, porque las obras públicas no van a ser eternas, ¿no? Inicia y tiene su plazo de terminación. Entonces, mientras eso ocurre, hay que generar las condiciones que mencionábamos anteriormente de motivar las inversiones y los emprendimientos, la reactivación de aquellas unidades que están golpeadas, para que se vayan reactivando los empleos en el sector privado y poco. Hablando de los rubros, hay rubros que requieren mayor atención del gobierno, unos porque resultaron ser los más afectados, en tanto que otros quizá porque serán los sectores que podrían sacarnos más rápido de la crisis. ¿Qué opina respecto? O sea, ¿a qué rubros tenemos que darle mayor atención en este momento?
¿A los que están más afectados o a los que nos pueden sacar más rápido la crisis? ¿Y cuáles serían esos rubros? ¿Qué sectores se han estado moviendo, digamos, los que más se han estado moviendo? El área de salud se ha tenido que mover, ¿no? Es uno, creo que de los únicos. Después otros han estado trabajando parcialmente el sector, la cadena agroalimentaria, ¿no? Desde la producción básica, industria, procesamiento, comercio, ha estado trabajando unos rubros más que otros, algunos parcialmente, y ahí se han visto algunas cadenas bastante golpeadas. Se paralizó la construcción, recién no hace mucho se ha empezado a reactivar parcialmente, no solo en obras grandes, pero no en su totalidad. Entonces, y el resto, digamos, todo lo que es el tema turismo, por ejemplo, el sector turismo ha estado paralizado, ¿no? La banca ha estado funcionando, pero lo mismo en horarios especiales, parcialmente. Sectores, muy pocos los sectores que han estado al 100% de su actividad. Ahora, no, yo creo que no se trata de priorizar ahorita y apuntar a un sector, más bien para que las medidas tengan efecto, tienen que ser transversales y tienen que fortalecer. Si hay una empresa que no necesita reprogramar su crédito, no lo va a hacer, probablemente saque otro para invertir si es que puede, digamos, si es que le dan las condiciones, ¿no? Pero sí va a ser los sectores que están bastante golpeados. Entonces, las medidas es en cadena en este caso, más bien cuando uno hace medidas aisladas, en adelante el efecto no se ve, ¿no? Porque estamos recuperando posiblemente a un sector o a otro y no se ve el efecto como se necesita ahora, se necesita reactivar en conjunto la economía. La pandemia del COVID-19 acentuó la crisis económica que ya le veníamos sintiendo desde el año pasado. ¿Cree que dentro de toda esta situación negativa se pueda encontrar también alguna oportunidad para mejorar y dar el gran salto hacia la prosperidad, o lo ve difícil, lejos? No, todo lo contrario. Esto como decías muy bien, que nos ha precipitado, porque veníamos despacio, a ritmo lento, bajando desde 2015, porque esto viene desde por allá ya de a poco. Y bueno, esto llegó y fue lo que precipitó una caída, una crisis que no estaba prevista. Y aquí nos muestra las debilidades y se van a mostrar en el transcurso del tiempo la comparación que yo hacía entre nosotros y Brasil, por ejemplo. En anterior crisis, cuando fue, por ejemplo, 2008, 2007, 2008, nosotros tardamos en recuperar nuestro nivel económico y de actividad en 2 años, y Brasil salió en un año, 2 años y un poco más, y nosotros salimos en un año. Entonces, esto más bien nos debe llevar a hacer una planificación, a trabajar en una planificación de largo plazo de nuestra economía. Este golpe nos debe servir para reaccionar y rápido, ¿no? O sea, esto nos está sacando a la luz las debilidades que tenemos en nuestras actividades, en todo nuestro, la fragilidad que tenemos en nuestra estructura productiva como país, como economía. Entonces, esto nos debería llevar a trabajar pensando en la planificación de largo plazo, que eso es lo que nos falta. Todas las economías vecinas, los países, han hecho sus planes de largo plazo, han traspasado gobiernos y se ha ido ajustando, pero digamos, no se ha descontinuado el plan, porque los planes buscan un objetivo: fortalecer sectores, llevar a cierto nivel de productividad a los sectores, que es lo que nosotros estamos mal. ¿Por qué le tenemos miedo al ingreso de productos de afuera? Porque nuestra productividad, nuestros rendimientos en varias actividades son bajos, ¿no? De toda la cadena, no solamente de la producción básica, de todas las cadenas, de la cadena entera de algunos sectores. Entonces, ahí, por ejemplo, uno apunta a que facilitemos la importación de maquinaria, porque no la producimos, insumos, ¿no? Y equipamiento, tecnología de primera, para poder incrementar nuestros rendimientos y poder producir en otro nivel. Licenciado, el programa se sustentará con fondos provenientes del Tesoro General de la Nación, créditos internacionales y la emisión de bonos, según anunció, digamos. ¿Qué pasará si la Asamblea Legislativa Plurinacional pone trabas a algunas de estas fuentes de financiamiento? Ya sucedió antes, recientemente. Y para complementar esa pregunta, ¿es una limitante para el gobierno actual, al sentirse transitorio, que sea una limitante para desarrollar planes más concretos? Obviamente, yo creo que más la limitante hoy es el manejo de la pandemia, ¿no? Ese es un tema que realmente copa bastante tiempo, suponemos, de la agenda, y
Lo que han hecho hasta ahora es trabajar obviamente en un plan de largo plazo e incluso de mediano, porque hay recursos ahí que no solo van a ser para el corto plazo. Pero nuevamente, aquí, si no hay la rapidez necesaria para aplicar los recursos, va a depender de eso para que no caigamos más fuerte y para que esta crisis no nos lleve a consecuencias realmente complicadas y de largo y de más de un año de plazo. Si no se aplican este año y ya no más no las medidas, sino están los fondos y se empieza a canalizar lo antes posible, no, las consecuencias van a ser muy complicadas en el tema de empleo, en el tema de crisis, y vamos a tener largo tiempo para recuperarnos. Va a ser bastante difícil y complicado más adelante. Gracias, licenciado Sinaga. Estamos muy complacidos de haber dialogado con usted sobre un tema que es de mucha importancia para nuestra audiencia, quien con toda seguridad resultará la más beneficiada con las ideas que se vertieron en este breve conversatorio. Sus palabras de despedida, licenciado, y algo, de repente algo más quisiera agregar, por favor. Muchas gracias, Harold, por la invitación. Y nuevamente es importante que las medidas sean implementadas lo antes posible, ¿no? Para que no se deteriore más la economía y así podamos recuperarnos en el menor tiempo posible. Disculpe que le corte, pero esa implementación depende también de que la Asamblea Legislativa Plurinacional no le ponga las trabas para esos financiamientos. Efectivamente, para resumir, depende de que la plata esté desembolsada en cada uno de los proyectos como está establecido en el plan y que se ejecute de inmediato, se ponga a disposición de los demandantes, de los prestatarios, de los empresarios, de todo el mundo. Ok, licenciado, muchas gracias nuevamente. Hasta Gracias. otra.